Y ya le doy la bienvenida al doctor Eugenio Semino. 14,16% de aumento, Eugenio, por ley de movilidad, y ya sumamos un 31,68% de incremento total por ley de movilidad en el año, y sin embargo hemos quedado nuevamente por debajo de la inflación. Así es, y tal cual lo adelantabas, Clara, un tema que se viene repitiendo, que es la pérdida de poder adquisitivo del haber jubilatorio desde 2014 a la fecha, sobre todo y en relación a haberes que históricamente quedaron muy rezagados. No hubo una recomposición en ese sentido, y cuando uno compara este 31% con, seguramente va a ser parte del diálogo con Héctor Polino, con una canasta que se supone puede estar con una inflación de alrededor de un 45% anual, ahí vemos que la situación se hace cada vez más comprometida, ¿no es cierto? 5.661 pesos el haber mínimo a partir del 1 de septiembre. Un haber mínimo que seguirá vigente hasta febrero del año 2017, pero yo aprovecho, Eugenio, a dar valores. Haber mínimo 5.661 pesos, haber medio 8.135 pesos, haber máximo 41.474 pesos a partir del 1 de septiembre, porque hay un tope. Hay un haber máximo por la ley de solidaridad previsional. Sí, desgraciadamente, tope que se ha cuestionado judicialmente permanentemente, pero que no ha sido removido hasta ahora. Pero lo cierto es que el problema más serio, tal cual lo señalaba, son esos 5.660 y pocos pesos, que es más, cuando lo comparamos con el mismo salario mínimo vital y móvil, vamos a estar con ese salario en el mes de enero superando los 8.000 pesos y los jubilados seguirán con 5.600. Por eso es recurrente que pedimos una recomposición, que venimos hablando con las centrales de trabajadores para acompañar este reclamo. Yo creo que hay que tomar una medida al respecto, es decir, hubo algo que causó mucho impacto y que fue bien recibido por todas las fuerzas políticas y la sociedad, que es la ley de reparación histórica. Muy bien. Ahora, pero que no abarca todo el universo de jubilados y pensionados. Tenemos más de 2/3 de jubilados y pensionados que no tienen otro tipo de beneficio y que el sistema político y el propio gobierno le están dando la espalda a quienes más necesitan. Claro. Entonces, hay que ver cómo generar una recomposición en ese sentido. No se puede esperar, Clara, hasta marzo, porque ya el atraso es tan grande que está comprometida la comida diaria. Es decir, no quiero dramatizar ni hacer amarillismo con esto. Acá tenemos 5.661 pesos de haber mínimo a partir del 1 de septiembre, pero la ley marca que las pensiones no contributivas tienen que estar en proporción al haber mínimo. El caso de las pensiones no contributivas, 70% del haber mínimo, es decir, que se van a 3.962 pesos con 70 centavos mensuales, y en el caso de la pensión universal, 4.528 pesos con 80 centavos. Excombatientes de Malvinas, la ley marca 3 haberes mínimos, 16.983 pesos. En esto que acabamos de mencionar, salvo los excombatientes que cobran 3 haberes mínimos, es donde está el sector más vulnerable de los jubilados y pensionados nacionales. Y te agrego, como tal lo planteabas, el tema de los discapacitados. Cuando hablamos de pensiones no contributivas o asistenciales, estamos hablando de más de 1 millón de argentinos que están en el sector más vulnerable de la sociedad. Entonces tenemos, yo digo, no sé cómo poner la alarma, e inclusive no es cuestionar otras medidas cuando uno trata de hacer reflexionar sobre esto. El sistema político tiene su agenda, discute muchos temas importantes para Argentina, pero parece que hay un sector que son 4,5 millones de jubilados, pensionados y discapacitados que no pueden ingresar a esa agenda, que no pueden ser tomados en consideración. Inclusive, te digo, cuando los activos
generan algún tipo de expresión y demás, tampoco es demasiado convincente, ¿no? Es decir, se habla sobre el tema ganancias, sobre cuestiones salariales, paritarias y demás, y también se dice, y los jubilados, ¿no? Pero me parece como que hoy no se termina de instalar el reclamo. Exactamente. Tenemos algo grave o que torna más grave la situación, y vos lo has mencionado más de una vez en estos años en Lo Justo y Necesario, hemos insistido con el tema. La gente que cobra pensiones no contributivas tiene una obra social, que es el PROFE, o el programa federal, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Hace cuántos años? ¿Una década? No, más de una década. Sí, del 95 prácticamente. Desde el 95. Y la cuestión es que es prácticamente una obra social fantasma. ¿Por qué digo fantasma? No porque no exista físicamente, sino porque no atiende al afiliado en tiempo y forma. Sí, tal cual lo expresás, e inclusive, si fuera inexistente formalmente sería mejor, porque muchos de quienes están en lo que era el Programa Federal de Salud, que después se lo llamó pomposamente Incluir Salud, en realidad no pueden tener servicios públicos de atención sociosanitaria porque supuestamente están dentro de ese programa. Ahora, ese programa no le paga a los prestadores, no tiene disponibilidad de camas, etcétera, etcétera. Se habló de, y reiteradamente se hizo, de que esos beneficiarios volvieran al PAMI como ocurría antes del 95. Se comentó estos meses acerca de esta pero información. Recordemos que también hubo convenios anteriores, con la gestión anterior, de que iban a volver al PAMI, y después nunca se materializó. El Ministerio de Desarrollo Social va a tener que tomar una medida con respecto a esto, porque la gente no puede estar sin atención, y permanentemente los beneficiarios de pensiones no contributivas se quejan de esta situación. Ley de movilidad entonces, a partir del 1 de septiembre, 14,16%, que con el aumento que hubo en marzo del 15,35 tenemos un acumulado del 31,68%, y no habrá aumento hasta el primer índice de movilidad año 2017, que será en marzo. Entonces acá lo que queda es, bienvenida sea la ley de movilidad, es una ley que ha sido una buena medida, pero ahora hay que resolver aparte el tema de aquellos que cobran urgente, mínimas o menos de las mínimas. Hubo otro anuncio también de reparación histórica. Claro. Ahí te iba a llevar ahora. El tema es, ustedes van a seguir insistiendo, como para terminar este tema de ley de movilidad, ustedes van a seguir este año tratando de cerrar un reclamo adicional para los jubilados y pensionados. Sí, sin lugar a dudas, nosotros tenemos como meta llegar a la cobertura de la canasta, que recordemos con precios de abril estaban 11.000 pesos, y esta semana, que va a comenzar el próximo martes, vamos a tener reunión, que ya lo venimos haciendo informalmente con las centrales de trabajadores, para que nos acompañen en este reclamo. Va a ser una acción conjunta, y me parece que va a tener que ser oído por parte del sistema político. Y te comento este jeroglífico que se anunció. ¿Me esperas un segundito que quiero dar? Había prometido dar los montos, ya dimos todos los montos que corresponden a jubilaciones y pensiones nacionales a partir del 1 de septiembre. Me quedaron asignaciones familiares y ya vamos al tema de reparación histórica. Asignaciones familiares, asignación universal por hijo, asignación por embarazo, a partir del 1 de septiembre pasa a 1.103 pesos mensuales, teniendo en cuenta que salvo la asignación por embarazo y la asignación universal por hijo, las demás asignaciones depende el rango de ingreso mensual de salario que tengan los trabajadores, es lo que se cobra, es decir, se parte de 1.103 pesos, que sería el techo, 741 pesos, 446 pesos mensuales y 228 pesos. Estos son los 4 rangos que van de ingresos hasta 60.000 pesos mensuales. Y en el caso de las asignaciones, la asignación por nacimiento pasa a partir del 1 de septiembre a 1.285 pesos, adopción 7.704 pesos, matrimonio 1.926 pesos y ayuda escolar anual 923 pesos. Recordamos que estas últimas asignaciones son las asignaciones que se pagan por
única vez, cada vez que se da, por supuesto, una situación en este contexto, una situación determinada. Reparación histórica. ¿Por qué Eugenio insiste tanto con hablar del tema? Tenemos que hablarlo, porque hubo novedades. Justamente en el anuncio que se realizó ayer por Ley de Movilidad, hubo un anuncio o una novedad con respecto a reparación histórica. Así es, una novedad que es bueno aclararlo porque generó muchas consultas y va a generar muchas consultas. Se aunaron las dos cuestiones, lo que era el anuncio por Ley de Movilidad, que como fue tan flaco, se lo pretendió vestir con otro anuncio que podía haber sido dado 2 días después, una semana antes. Sí. ¿Por qué? Porque si bien beneficia a 260.000 jubilados, no tiene que ver con movilidad, sino con ley de reparación histórica. Muy bien. Bienvenido para aquellos que ahora voy a tratar de explicar qué van a recibir. Pero no tiene nada que ver ni con el gran paquete de la ley de movilidad, ni con el otro paquete global de la reparación histórica, sino con un simple y pequeño segmento de esto. Se trata de 260.000 jubilados que están comprendidos en la ley de reparación histórica, que no tienen realizado juicio al día de la fecha. Pero que les corresponde reajuste. Pero les corresponde conforme lo que abarca la ley en sí misma. Y que ese reajuste que les corresponde por la ley no excede los 1.000 pesos. Y que a su vez el haber que están recibiendo al día de la fecha no excede 2 haberes mínimos. Antes de que termine el programa, esto lo volvemos a repetir. Sí, lo contamos. Lo volvemos, claro, es decir, entonces, jubilados que tienen más de 80 años, que no tienen juicio, que están comprendidos en la ley de reparación histórica. Es decir, que les corresponde reajuste, bien. Que no cobran más de 2 mínimas y que ese reajuste que les correspondería no supere los 1.000 pesos. Ahí se da en forma automática. Ahí se da con el mes de septiembre. No hay que inscribirse. No hay que inscribirse, después vamos a ver cómo se verifica esto. Se da para 100.000 de estos jubilados, que va a corresponder un incremento de 300 pesos. Sí. Para otros 100.000 aproximadamente, un incremento hasta 600 pesos. Y el tercer segmento, que son 58.000, 60.000, un incremento hasta 900 pesos. Esto es la pequeña noticia, bienvenida para estos 260.000, nada tiene que ver con el resto, y a los funcionarios que no traten de endulzar noticias que no son tan buenas, agradables o satisfactorias como lo que generó la ley de movilidad, con cuestiones que vienen bien al segmento, insisto, que pueden reajustar sus haberes, pero que generan una gran confusión en el resto. Lo concreto es que esta gente se va a encontrar con los reajustes en su mensual, en su recibo, cuando vayan a cobrar septiembre. Así es. Para que no les sorprenda, porque van a decir, y yo no me inscribí en la reparación histórica, ¿cómo es? Pero aparte, mira, te digo algo de la práctica diaria. El martes abrimos la Defensoría y tenemos decenas de jubilados. Yo tengo 80, ¿cuántos me van a dar? 300. Claro, pero eso no se lo pueden informar con precisión. Y después viene la desazón. Bueno. A fulanito le dieron los 300 y a mí no me los dieron.